Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos de este lunes 22 de diciembre. Oye, me parece que este es el último programa del año. Parece que es el penúltimo. Me parece que nos queda un Vamos Somos Chilenos más, esperemos que así sea. Vamos a ver quiénes son los amarrados para el próximo año, así como deja amarrado el gobierno, a ver quién queda el próximo año en el verano también de lo que está pasando y lo que vamos a conversar, como todos los lunes, de la contingencia política, de lo que pasa en la región, pero seamos francos, ¿para qué estamos con cosas? Viene un cambio de gobierno, se eligió hace muy pocos días atrás a José Antonio Caz, y hoy día el tema está todo, los dados, podríamos decir, en la política, pero antes que todo, quiero saludar, por supuesto, a los panelistas del lunes del Vamos Somos Chilenos, a Pedro de Valdivia. ¿Cómo estáis, Pedro? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Empezando la semana ya con toda la energía. No, penúltima. La Penúltima semana del penúltima, la año. penúltima. Y el penúltimo programa también, el último programa. Así es. También a mi comandante Claudio Jayo. ¿Cómo estáis, Claudio? Bienvenido al Vamos Somos Chilenos también, para esta conversación de día lunes, de la tarde. Muy bien, Jaime, aquí estamos con mucho ánimo para iniciar esta semana con buenos fríos. La penúltima semana del año, que espero que sea muy buena, eh, que sea una semana que nos haga terminar el año felices, por diferentes motivos, los familiares principalmente, y vamos a ver en lo que que nos convence, a lo que nos lleva, que es la política. Vamos a ver cómo se inicia el año, espero que muy bien, con mucho ánimo, así que con fuerza a empezar este programa. Otras cosas de las que está empezando es, podríamos decir, la figura de José Antonio Caz como presidente. Vamos a empezar por ese tema en particular, después vamos a ir a lo amargo, pero vamos a ir a lo, podríamos decir, a lo positivo. Quiero saber desde su perspectiva, después yo le voy a dar mis comentarios, por supuesto, de cómo ha empezado José Antonio Caz, porque, dicho sea de paso, digamos que se ha tomado toda la escena presidencial, digamos, siendo que es el presidente electo recién, va a cumplir una semana recién electo, y está transitando ya ha viajado a Argentina, se viene el viaje a Ecuador, eh, ya ha tenido como hartas felicitaciones internacionales también, ha tenido también harto trabajo en el tema de su gabinete, ya hay algunos nombres rondando por ahí que también lo vamos a conversar. Eh, pero ¿cómo ha sido la visión de este José Antonio Caz en esta visión de presidente electo? Claudio, tu comentario al respecto. Empecemos contigo, a ver qué te parece tu visión de como un ciudadano de a pie, ahí bien crítico de la política, de cómo ha sido este periodo, este corto periodo de José Antonio Caz como de candidato electo, presidente electo. Mira, a mí personalmente me ha agradado mucho el comienzo de esta etapa de presidente electo, porque ha dado muestras y se ha marcado la diferencia de lo que tenemos a lo que vamos a tener. Yo creo que ha dado muestras de ser una persona que es efectivamente un estadista, que está con un nivel superior de visión del mundo, su proyección es positiva. El viaje a Argentina, por cierto que independiente de las coincidencias políticas que pueda tener con el mandatario argentino, yo creo que la relación con el país argentino es sumamente importante. Sumamente importante es nuestro país limítrofe, con el cual hay que tener mucha unión, hay que hacer proyectos muy en común y tener unas excelentes relaciones por, por la importancia que tiene el ser país limítrofe. Entonces, esa postura del presidente Kass al visitar a estos presidentes, como tú bien dijiste, posteriormente va a ir a Ecuador, va también a ir a Perú. Yo creo que es importante esas visitas que se hacen y se ha visto en él la postura de un estadista, de partida de corbata, Volvió la bien, corbata, eso te iba a bien decir, volvió la corbata. presentado, como un señor. Entonces, mi opinión es que es bueno que haya hecho esta visita y que la siga haciendo hasta que tenga que completar previo
Asunción al mando y yo creo que son beneficiosas para el país. Yo creo que ahí se está mirando al país y no se está mirando el interés personal en ir a lucirse en esos países, sino que proyectando las cosas buenas que debemos tener con nuestros vecinos a nivel país. Esa es mi opinión, yo creo que es Sí, positivo. sí. Independiente que Oye, se pueda hacer algunas críticas por algunos errores que se han cometido en la propia visita, que lo podremos comentar más adelante. sí. Oye, Pedro, visitas internacionales. José Antonio Cast también visita nuevamente al presidente Eduardo Frei, donde también Eduardo Frei reafirma también su compromiso con ayudar a los gobiernos, no tan solo a este, sino también a Chile, al Estado de Chile, con su experiencia internacional, también por su paso, obviamente, como presidente de la República. ¿Qué te parece esta semana, José Antonio Cast, y esta visión también internacional? Porque no es muy común también que el presidente electo ya vaya, o sí, tú lo recuerdas que tiene un poco más de experiencia y historia política en ese sentido en el último tiempo. Mira, la verdad es que no recuerdo de un presidente que haya hecho visitas internacionales y de hecho tan pronto como lo hizo José Antonio Cast, recién asumido, partió a Argentina al día siguiente. No tengo recuerdo de eso y lo veo de forma bastante positiva, pero me gustaría ampliarlo un poco, salir del contexto de las visitas internacionales, porque creo que indudablemente sobre el presidente Cast había o hay una importante carga de dar respuesta a todas las cosas que se comprometieron durante la campaña, De a un expectativa, país que, muchas. exacto, a un país que está desbordado en diferentes ámbitos. Entonces hay muchos ojos sobre lo que él está haciendo y es importante en ese sentido que él dé señales rápidamente. Y es por eso que veo de forma muy positiva lo que él está haciendo, el reunirse con el presidente Frei, los viajes internacionales, ya tratando de reunir diferentes visiones, como es el mismo hecho con el expresidente Eduardo Frei, porque incluso se escuchó ahí que él estaría dispuesto a participar en el gobierno. Entonces, creo que José Antonio Cast está saliendo incluso de los esquemas que tal vez la gente podría haber preconcebido sobre él. Y ni siquiera señalamos el hecho de que está considerando, y parece que así va a ser, de vivir en la moneda. O sea, de verdad que es un presidente que viene con una impronta totalmente distinta. Porque son señales y son señales súper importantes. Cuando el presidente dice estoy dispuesto a vivir en la moneda, y a pesar de que lo ridiculicen un poco cuando él dice, oye, yo no tengo problema en hacer mi cama, pero ¿para qué estamos con cosas? O sea, creo que pocas personas de parlamentarios, alcaldes, hacen su cama, porque evidentemente deben tener personal en la casa que lo haga. Entonces, tampoco se trata él no está diciendo es que yo sé hacer la cama, obvio, todos sabemos hacer una cama. Lo que No pasa es la que él hago dice, yo no yo, tengo no la problema en hago yo, hacerla Pedro. yo. ¿Ah? No la hago yo, Pedro. Está bien que la haga el Claro, presidente. exacto, no lo haces tú. Entonces, esa es la señal que él quiere dar. O sea, cuando dice, oye, ni siquiera se preocupe por la comida, yo voy a comer al casino, igual que la misma comida que comentó. Entonces, la verdad es que me parece bien interesante el aterrizaje que está teniendo el presidente Kast y también genera una expectativa interesante respecto a cuáles van a ser sus primeros días de gobierno, porque yo me imagino Sí. que él va a asumir y no al día siguiente, sino que él el mismo día va a empezar a dar instrucciones, decretos, y no nos asustemos al yo decir decretos. Los decretos son instrucciones legales que son perfectamente autorizadas y que firman los presidentes todos los días. Entonces, no nos asustemos con que va a gobernar paralelamente o sea, va a legislar paralelamente con el Congreso. No, no me refiero a eso, Sí, hay sino que, bastante ignorancia ahí, Pedro. Qué bueno que pusiste ese punto, exacto, porque hay gente que no entiende que el presidente tiene una potestad reglamentaria que perfectamente puede establecer algunos decretos que eso está por ley de la Constitución. No es que los vaya a imponer CAS porque es CAS, no. Lo ha ejecutado incluso otros gobiernos, no tan solo este gobierno que ya viene. Y los es lo que ha presidentes dicho, firman a sí, diario documentos donde sí, entregan instrucciones, o sea, sí, no tienen nada de malo. Y además él ha sido claro también en que cuando él, y no sé si lo tocamos en algún minuto en el programa, cuando, claro, se planteó esto como que él casi que quería vulnerar al Congreso, y él lo que dijo fue otra cosa, o sea, dijo, para hacer cumplir la ley
o para hacer cambios ni siquiera se requiere el Congreso, porque basta simplemente con utilizar las leyes que están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, mira, volviendo al punto inicial, porque nos desviamos un poco, yo lo veo bastante positivo. Creo que él efectivamente va a iniciar su gobierno con medidas importantes, con este contexto que él ha planteado como de un gobierno de emergencia. Y además, y ahí quiero ser un poco más crítico, si no lo hace, le veo poca duración a esta paz que va a tener con la opinión pública, ¿cierto? Porque ya salió en la academia que existe Sí, una mucha alta aprobación expectativa en en el torno a él. futuro, mucha aprobación en el futuro. Exacto. Exacto. Hay una buena expectativa en torno a su gobierno, hay mucha confianza en que lo va a hacer bien. Entonces, pero ustedes saben que estos son veranitos de San Juan. Sí. Después de 6 meses ya lo bonito no es tan bonito. Entonces, si no hay medidas concretas, la verdad es que ese apoyo se va a empezar a diluir. Y es ahí donde está la gran oportunidad de José Antonio Kast de rápidamente impulsar medidas que vayan en la línea de lo que él ha venido planteando durante muchos años. Por lo demás, no es algo nuevo ni durante la campaña. Claro, no es alguien desconocido que apareció outsider en la política y que sabe perfectamente sus planteamientos, quizás lo ha ido moderando un poco, pero es más o menos el José Antonio Case el mismo, el discípulo El de mismo Jaime de siempre. Guzmán, el discípulo de Jaime Guzmán, de la UDI Popular, a lo mejor en principio de los 90, y que hoy día llega a la presidencia. Oye, les quiero poner un tema entre medio porque yo sé que después tenemos temas de roces internos que existen, pero este es un tema que también se ha llevado el cordel noticioso, podríamos decirlo de alguna forma, que es la visita, porque entre las visitas a Milei, a Eduardo Frei también, hay una reunión pendiente con Michelle Bachelet, y es por el tema que todos sabemos que es por su candidatura a dirigir la ONU. Entonces, tenemos que entender cuál es los alcances y la complicación que puede traerle eso en la interna también. Lo vamos a conversar después, pero así, antes de ver el problema interno que le puede traer. ¿Cómo ves tú, Pedro, no, Claudio, ¿cómo ves tú, Claudio, esta conversación pendiente con Michelle Bachelet debido al tema internacional que le puede traer también, desde su visión y de su postura política, esta posible candidatura de Michelle Bachelet a dirigir la ONU? Mira, Jaime, la verdad es que yo tengo, antes de referirme específicamente a lo que tú me preguntas, me quedaron dos temas pendientes que te los quiero ¿Ya? hacer saber. El primero, que nació de la postura de Kass de vivir en la moneda y hacerse su cama. Tú dijiste, yo no me hago mi cama, pero cada No, era cuánto broma, tiempo se hago mi no te cama. haces tu cama porque no creo que nadie te la haga. O sea, vive de esa cama, ¿no? No, me hacen la cama, me hacen la cama, me hacen la cama. Ya, Tiene, pero Ah, tiene eso es las otro tema. sábanas con elástico. Las sábanas y Sí, la cubrecama, me todo hacen con la cama. elástico. y antes de entrar a lo de Bachelet, a mí me gustaría decir algo muy simple. No soy quien para aconsejar a nadie, pero lo que uno observa como ciudadano. Yo creo que tuvo dos cosas que no fueron buenas en la visita a Argentina el presidente electo y que su comité asesor debe verlo y debe pulirlo y debe corregirlo. Mira, Una de ellas fue la famosa foto con la motosierra, que todos sabemos que ha sido punto de conflicto, de comentarios negativos. Y lo segundo es la proposición que él hizo de traerse como ministro a un ministro al ejercicio en Argentina, un ministro chileno argentino, que también públicamente le hizo saber que él estaba bien en el puesto en que estaba cumpliendo un rol importante, que le gustaba hacerlo. O sea, veladamente le estaba diciendo que no. que no, Entonces claro. yo creo que no son temas para que él los plantee en una visita de esta naturaleza y que tendrá que ir corrigiendo. Si obviamente va a cometer muchos errores y tiene que irlos puliendo. Y respecto al apoyo que deberá o no deberá darle a la expresidenta Bachelet para que asuma un cargo en la ONU, mi opinión es mi opinión personal es que no debe dárselo. No es una mujer que tenga el lineamiento político del actual gobierno, por lo tanto, no debe merecer la confianza de este gobierno para otorgarle dicho apoyo, pero hay cuestiones de Estado que seguramente uno desconoce, que no sabe qué pasa y que
a lo mejor va a tener que ceder y apoyarla. En mi criterio, pero si tú me preguntas mi opinión personal, no soy nadie, ¿verdad? Pero yo no le daría el apoyo para que nos represente en la ONU porque tenemos muchas historias con ella en la ONU que no lo hizo bien, entonces tampoco ahora debiera ser apoyada por el gobierno de Chile. Perfecto, sí. Pedro, ¿cómo ves tú esto, la reunión? No hablemos de la crisis interna que puede traer, hablemos de tu visión, si es óptima o no, si es que crees que estás de acuerdo. Tú, Pedro Espinosa, ¿te juntarías con Michelle Bachelet para ver la posibilidad de la candidatura de Michelle Bachelet en este caso? A ver, si yo fuera José Antonio Cast, ¿sí me juntaría con ella? ¿Sí? Creo que juntarse es casi una obligación, porque en el fondo hay compromisos que tienen que ver con los gobiernos, ¿cierto? Y compromisos que tienen que ver con el Estado. Lo diferencio, porque el Estado lo veo como a nivel global, y aquí el Estado de Chile ha asumido una postura en orden a apoyar una eventual candidatura de Michelle Bachelet, y yo creo que sea para apoyarla como para bajar el apoyo del gobierno del Estado, deben reunirse, creo que es lo correcto. O sea, el no reunirse creo que no es opción. Ahora, no me pidas que no me refiera a lo interno, porque creo que es ahí No, donde no, precisamente no, se te lo produce. digo porque después vamos a hablar largo y tendido de eso, ¿ya? De la Claro, crisis interna lo que que puede pasa es traer que, esta situación. claro, lo cito No es muy que no es que te estoy superficialmente, cancelando el comentario, claro, no pensé eso. Eso. Pero pero tú es inevitable, Pedro, es pero tú inevitable. le darías el apoyo a ella para ser nuestra representante. No, Falta mi comentario. Yo no me juntaría tampoco con Michelle Bachelet, por supuesto, si fuese José Antonio Caz. No lo haría, así como lo dijo también Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, ¿ya? No le daría el apoyo, no me juntaría con Michelle Bachelet porque para ese tipo de no. Si hay una visita de Estado que tenga que hacer con Michelle Bachelet, tendrá que ser por ser expresidenta de la República y si quiere juntarse con el presidente electo, ningún problema con una visión de Estado. Pero le diría automáticamente que no hay ningún tema pendiente en materia de la postulación de ella a la ONU, ¿ya? Creo que eso ella tiene que tenerla claro de que mi postura, primero, bueno, recordemos que yo soy del Partido Nacional Libertario y que estamos en contra también esta, podríamos decir, maquinación que tiene la ONU con su organismo, no tan solo la ONU en sí, sino más bien derechos humanos y otras podríamos decir, mandatos que han traído como creemos más prejuicio que bondades a los países de Latinoamérica. Y ahí en ese sentido yo estoy en contra, por supuesto, de darle esta guía. Y ojo que Michelle Bachelet ha sido parte de, y recordemos cuando fue también ella alta comisionada de Derechos Humanos para la ONU, ella no tuvo una actuación, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, y al personal, aquí me hago cargo de mis palabras, no fue óptimo, siendo que había crisis en Venezuela, crisis en Nicaragua, crisis en Cuba, y ella, claro, al tener una afinidad política, no sé si hizo caso omiso, pero fue poco vehemente en la situación y poco también clarificadora en lo que estaba sucediendo en esos países. Entonces, auspiciarla hoy día y que el Estado de Chile se haga parte de una candidatura de ella para un alto cargo en la ONU, me parece que no iría, no estaría para nada de acuerdo y obviamente le diría que no en todos los sentidos. Y además, con mis percepciones que tengo en la política, que mucha problemática le trajo a Chile y al Estado económicamente, en lo social, en todas las reformas que se hicieron en sus gobiernos. Así que no tendría nada que conversar con ella en ese sentido. Como les vuelvo a repetir, oye, si me permite, por compromiso de Estado, como dice Pedro, como expresidenta, tengamos una reunión, ningún problema. Yo le voy a decir más o menos cuáles son mis parámetros, mis lineamientos, pero como para este tipo de situaciones, le diría automáticamente que olvídelo. Pedro, sí, además que creo que Michelle Bachelet cometió un error muy estratégico al apoyar la candidatura de Janet Jara. Creo que no era necesario en la circunstancia que estaba, sí, porque además, por una cuestión lógica, de si tú estás aspirando a un cargo de Estado que te puede apoyar a el un Estado cargo de Chile. claro, que va por sobre el gobierno de turno, en tu calidad de expresidente de la República, de expresidente de todos los chilenos,
no expresidente de un partido político, expresidente de la República de Chile, en dos oportunidades, postulando un cargo de esas características, creo que fue un error estratégico no haberse mantenido al margen, no haber actuado con prescindencia de opiniones e hizo todo lo contrario. Entonces, la verdad es que yo creo que un poco también desde la guata, pocas ganas le deben quedar al presidente Kast de apoyarla. Claro, Pero, me pasa pero eso. yo coincido contigo, Claudio, Pedro, yo coincido contigo que no es malo que la reciba, no es, y difiero con Jaime en el sentido de que él como estadista va a recibirla, no le va a negar una entrevista, incluso si esa entrevista, si esa reunión se solicita para pedir apoyo. Perfecto, él para tomar una determinación también necesita esa entrevista, necesita escuchar a la postulante, necesita saber sus razones y después de esa reunión él podrá claramente argumentar con un punto más la delegación, que yo espero que así sea, de apoyo a su postulación. sí, es que, les vuelvo a decir, las razones están de antes, no son razones como de ahora, ni por la instalación de ni siquiera como José Antonio Kast como presidente en sí. Las razones de por qué decirle que no a Michelle Bachelet en su postulación están de antes. Esa es mi respuesta. Ojo, mi percepción, y estoy de acuerdo con ustedes, que quizás, claro, se juntarían como por una visión de Estado. Yo me juntaría por una visión de Estado como expresidente, como presidente electo y ella como expresidenta. Perfecto. Pero ni hablar del tema, lo diría a viva voz incluso en el punto de prensa. Les diría, me voy a juntar a ella como expresidenta, pero olvídenlo, yo no la voy a apoyar. Así de sencillo. Para la candidatura, para que lo tenga claro. Oye, y esto, bueno, la visión internacional también ha tenido harto que decir. Ha tenido hartas cartas de saludo, desde China incluso. Se dice también que en el cambio de mando podría estar desde Nayib Bukele hasta Trump, lo cual sería un cambio de mando bastante vistoso internacional. ¿Qué les parece a ustedes que... Porque, claro, queríamos hacer el primer punto en base a esto que estaba sucediendo, de lo internacional que estaba ocasionando la elección de José Antonio Kast. ¿Y qué les parece que venga Trump y Bukele aquí? Va a ser como bien noticioso el cambio de mando en Chile, ¿no, Pedro? Estaba muteado. Sí, efectivamente, bien, va a ser bien interesante, pero vuelvo al mismo punto. Y es la tremenda oportunidad y también un punto que podría ser una gran carga, ¿cierto? Que es la expectativa que se genere en torno a su gobierno. Porque cuando vemos a Trump con Milley, oye, hay rescates interesantes que está entregando el presidente de Estados Unidos a Argentina. Si vemos a Nayib Bukele, yo creo que uno de los dolores más grandes que tenemos los chilenos hoy es el tema de la delincuencia y traer al sheriff del mundo en materia de delincuencia. eh, ¿Qué representa todo eso? Y también qué representa, porque sin perjuicio de que esta elección fue ganada por José Antonio Kast y fue ganada ampliamente, tampoco hay que caer en la tentación de darse gustitos ideológicos. No estoy diciendo que lo haga, porque lo veo muy por el contrario. Cuando él se reúne con Eduardo Frei y está dispuesto incluso a integrarlo en su gobierno, habla de algo muy por el contrario a un gobierno sectario, a un gobierno que no quiere mirar para los lados, sino que quiere echarle para adelante diciendo, oye, ganamos nosotros, así que el pandero es nuestro. No. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que ser muy estratégico en los pasos que se van dando. También me preocupó una declaración entre medio donde se dijo que la idea era impulsar la paz en América. Creo que hay que ser cuidadoso o terminar con estos gobiernos totalitarios en América. Creo que hay que ser cuidadoso con esos relatos porque ahora, como bien decía Claudio, está recién asumido el presidente, es normal que se mande unos carrilazos, pero yo creo que debiera ser cuidadoso porque, insisto, hay muchos ojos mirándolo y hay mucha expectativa que puede ser bien manejada, bien encausada y llevar a un presidente con un gobierno exitosísimo, porque además, entre comillas, es poco lo que se demanda, ¿cierto? Se Seguridad y demanda mano economía. dura, Podríamos decir que seguridad y economía son... Si cumples con se eso, demanda, pasaste de exacto, nota exacto, 6 para arriba. Sí. exacto. Entonces,
claro, en el fondo estamos tan en el suelo que las expectativas son Sí, son muy bajas. bajas, entre Sí. comillas. Entonces, yo creo que el presidente tiene que concentrarse en eso. Y estos voladores de luces internacionales y todo eso, creo que, porque recordemos que Sebastián Piñera, cuando le ocurre todo esto, cuando ya empezó a mirar al mundo, ¿cierto? Porque, bueno, él ya venía en su segundo gobierno, iba bastante exitoso, ¿cierto? Hay una frase Entonces, clave cuando dice que el oasis, que es Chile, hay una frase exacto. clave. Entonces cae en esta tentación ya de ser presidente del mundo, que es muy propio de los políticos. Entonces, pero ahí también eso es estar al borde del abismo, ¿cierto? Entonces, pero yo quiero confiar en que Kast se va a enfocar en las tareas que hay que cumplir, y creo que hay que ir ahí mirándolo, hay que ir mirándolo, acompañándolo, y veo también en las redes sociales, cada vez que leo, en general la gente está muy llana a darle el espacio, déjenlo trabajar, oye, todavía no asume, ya le están pegando. ¿Qué decir de todos estos llamados a paros que se han hecho internamente? Si tú miras los comentarios abajo, pero Creo que las feministas nada, para comer. estaban con el enter ahí, Por eso digo, con la es mano como para arriba del agarrar enter. un paquete de cabrita Claro, y mirar los comentarios, claro, porque no. Tremendo. y no se trata de que sea gente de derecha, no es gente de No, no, partido ni los bots, como dicen, sino que simplemente gente que dice, oye, a este gallo lo elegimos recién, lo elegimos muchos, déjenlo gobernar. Si ustedes ya totalmente. lo hicieron pésimo. Oye, Así nos es. estamos haciendo pésimo porque también tenemos que ir a una pausa musical y comercial y nos están diciendo ahí Por por eso me todos callé. lados. Así que vamos y volvemos con el Vamos Somos Chilenos en este lunes, penúltimo lunes del año. Estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos en este penúltimo programa del año 2025. ¿Cómo se nos pasó el año? No nos dimos ni cuenta y no alcanzamos a hacer nada, dijo la Municipalidad del Paraíso. Oye, tremendo, tremendo. Oye, no se ha pensado si la municipalidad igual ha hecho cosas. Se ha notado por lo menos el cambio de mano en Valparaíso, hay que decirlo. No sé si para aplauso, pero yo creo que es para un. Se está haciendo algo, porque era. A Es ver, tengo mis esperanzador. críticas. No, es que, no, tampoco esperanzador. Yo tengo mis críticas a la administración de Camila Nieto, pero cuando me dicen a mí, oye, limpió Uruguay, oye, compadre, lo que pasa es que la municipalidad tiene que hacer eso, ¿no? Es como el desde, ¿cachai? Ordenó Uruguay, pero si eso tiene que hacer la municipalidad, ¿cómo? Es como, no sé, porque el cajero me dio plata y yo aplaudo porque me está tocando el cajero. No, pues sí es lo que tiene que hacer, pues, ¿cachai? Entonces, creo yo que ahí hay un problema, hay una visión, porque la administración anterior era pero muy mala, pues. Entonces, claro, cuando tú haces el desde o cumples con tu función, se nota mucho, se nota mucho. Yo creo que eso le pasó a Gaby Laneta en el principio. Bueno, pero estamos en otro tema, estamos en un tema más nacional, porque ya hablamos de la primera semana de José Antonio Caz, que ha sido bien, es como que ha pasado un año ya José Antonio Caz viajando, ya como armando su gabinete, y el gobierno se queda atrás porque ha intentado meter una cuchufleta, ponga todo, como, le- ¿usted ha escuchado por ahí lo que es el amarre, la ley de amarre, lo que quiere hacer entre el ministro Grau y el presidente, que tiene que lo enredan con el presupuesto para que así los funcionarios, escuche bien, los funcionarios políticos, casi 400.000, 380 y algo mil funcionarios políticos que fueron incluidos en este gobierno, el gobierno, el próximo gobierno de José Antonio Kast no tenga la posibilidad de despedirlo? O sea, estamos hablando de algo súper, como dijo también Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, es corrupción institucionalizada. ¿Sí o no, Pedro? ¿Qué opinas tú al respecto? Totalmente de acuerdo con el rótulo de Guillermo Ramírez. La verdad es que es bastante impresentable. Es como la guinda de la torta ya, un gobierno que de verdad no termina de sorprendernos. Y lo peor es que actúan, oye, mira, sí, no voy a decir el chilenismo, pero sí son muy carepalos. Porque impulsan medidas y decía, yo oía al ministro Elizalde que decía, no, pero si aquí las autoridades políticas van a dejar sus cargos, o sea, obvio, porque un Que CNM quiera renuncien. quedarse, claro, pero de ahí a que se quede el jefe de gabinete, los asesores, los jefes de servicio, los equipos cercanos a los jefes de servicio, o sea, hay que decirlo con todas sus letras. Eso es una patudez.
Yo he trabajado en 2 municipalidades como calidad funcionaria. Y si hay algo que tengo claro, es que terminando esa administración, terminando su periodo mi alcalde o alcaldesa, yo tengo que agarrar mis cuestiones e irme. Porque yo, al margen de que uno pueda tener capacidades profesionales, de que lo haya hecho bien, tú llegaste ahí puntualmente porque una autoridad te lo determinó, por una afinidad política. Ese es el Claro, fondo de por qué uno llega a un cargo de esas características. Por consiguiente, si hay un cargo, o sea, si hay una elección que elige a otra persona, si es decir, la gente eligió a otra persona, lo normal es que esa persona llegue con su equipo. Por consiguiente, todos los anteriores tienen que agarrar sus cosas y mandarse a cambiar. claro. Entonces, de verdad, es que es súper impresentable, es una patudez de ya el porte de un buque, y como te digo, lo que más me sorprende es que siempre tratan de disfrazarlo como que es normal, no te lo tiene nada de malo. O sea, nos quieren meter el dedo en el ojo abiertamente, por no decir otro chilenismo. Sí. Oye, Claudio, ¿qué opinas tú de del amarre, esta cuchufleta a última hora en el minuto 90 y del gobierno? Vamos a ver si se permite o no. Yo no sé cuál será el alcance. Ahí lo vamos a conversar con Pedro, cuál es el alcance político, si es que es permisible o no, si es que CAS puede llegar y revocarlo o vetarlo como, derechamente. Claudio, ¿qué opinas tú al respecto? Jaime, yo creo que, primero que nada, donde se está tratando de introducir estos amarres es en la ley de reajuste, que no tiene nada que ver con el problema de los amarres. Y yo no soy tan diplomático como Pedro, ¿ah? Este es el más claro carajismo que puede haber de este gobierno. La desvergüenza, la morbosidad. El otro sí que no lo voy a decir, ¿ah? Porque es demasiado fuerte donde, que nos ponen en el ojo. Pero creen que somos todos tontos, no sé. Realmente no, para mí no tiene explicación y casi que no tiene comentario. ¿Verdad? No puede haber gente tan sinvergüenza. Nos han robado todo, se han llevado la plata cargada en sus bolsillos y ahora más encima quieren dejar a todos estos políticos introducidos en el servicio público. Un asesor del gabinete del presidente, ¿qué podrá asesorar a CAS? ¿Qué pretenderán? Claro. No entiendo para dónde va. ¿Dónde lo van a dejar? ¿Lo van a sacar de ahí? ¿Le van a dar un puesto para que siga ganando los 2, 3, 4 millones de pesos que gana, pero que no cumpla como asesor? La coincidencia política, como dicen ellos. No, es que te juro que es lo más atroz que yo he escuchado. Lo Oye, más pero, y atroz que pensaron yo... que iba a pasar piola, yo creo también, Claudio. Pensaron que ¿Ah? iba a pasar piola, pensaron que iba a pasar piola, no sé, yo de verdad hay cosas que tampoco entiendo, ¿no? Bueno, cualquier cosa pueden haber pensado. Si en este gobierno la imbecilidad ha sido lo único que ha sobresalido. Entonces, no tienen capacidad de análisis, no tienen capacidad de nada. Por eso es que hacen todo a tonte y a loca y como tienen el poder, muchas cosas las logran. Pero eso merece un repudio, pero absoluto de toda la ciudadanía, porque con platas nuestras le van a pagar a toda esa tropa de vagos que quieren dejar en el nuevo gobierno. Y espero que exista algún requisito legal para sacarlos de alguna manera si es que lo llegan a concretar. Pero yo creo que falta, ¿eh? Yo creo que falta porque esa ley no se va a aprobar así como está. Sí, sí. Sí, hay que ver ahí qué es lo que va a pasar con la ley Amarre que le pusieron ahí el seudónimo y que tiene que ver mucho con eso, con instalar personeros políticos, apitutados políticos, digámoslo tal cual, eh, que quieren que se mantengan en el próximo gobierno. Que, como bien dice Claudio, ¿qué va a ser un asesor de gabinete en cualquier cargo a lo largo de todo Chile? ¿Qué hace un asesor de gabinete con un cargo de confianza del presidente? En un cargo de confianza del presidente. ¿Qué buena asesoría va a hacer esa persona si es políticamente opuesto? De verdad Y como que, no, y como no corresponde meterla en esta ley, creo que le pusieron el lindo título de la ley miscelánea, claro, ¿ah? claro. Que puede abarcar cualquier materia. No, es realmente impresentable, realmente
atroz. Uno no se sienta a pensar y dice, ¿cómo un gobierno puede hacer esto? Aparte de la sinvergüenzura, la necesidad de hacer estas cosas. Es realmente muy, muy, muy feo y él, como dijo Pedro muy bien, es la guinda de la torta que le han puesto a su despedida en este gabinete, en este gobierno, perdón. Sí, a mí me llama la atención, como bien dice Claudio, el carrajismo del gobierno. Yo creo que de verdad que ha habido una desfachatez en diferentes temas, en cómo han actuado, cómo han reaccionado en algunas situaciones, como en el caso Monsalve, en el caso de fundaciones, que no han dado respuestas como claras, certeras, directas. Creo yo que ha habido como una desfachatez en ese sentido, de cuando sale el ministro de Seguridad Pública diciendo que Cordero, diciendo que el país está normalizado en materia delincuencial. eh, y nada, creo yo de verdad que hay como una desvergüenza, podríamos decir de alguna forma, en cómo se han expresado a la ciudadanía y al final eso termina también, eh, en la opinión pública detonando contra el Estado, ¿no? Contra todo el mundo político, no tan solo contra el gobierno en sí. Si ese es el gran problema. El problema es que el gobierno termina perdiendo la credibilidad con los políticos en general, ¿ya? Y, dicho sea de paso, claro, en reacción también hay un gran porcentaje de gente que vota por el opositor al gobierno por lo mismo. En ese sentido, yo creo que hay mucho que decir, mucho paño que cortar en este tema. Ojalá no se lleve a cabo, por supuesto, y que el gobierno venga también con nuevos bríos y que también tengan mucho cuidado, porque acá eh, que no se filtre, que no se hagan los lesos. Después vamos a hablar de ese tema en particular, pero quiero hablar de un tema que quedó pendiente del primer bloque, que tiene que ver con los roces internos. Roces internos que puede generar la multiplicidad de visiones que existe, porque recordemos que en segunda vuelta hay un pupurrí de visiones políticas y visiones antagónicas que durante mucho tiempo fueron, podríamos decir, oposición y opuestos desde gente del Partido Radical, gente de la democracia cristiana, como Eduardo Frei, de Demócrata, Amarillo, Evópoli, de Chile Vamos, RN, UDI, del Partido Social Cristiano, de Nacional Libertario y Republicano. Entonces, hay una diversidad de visiones que yo creo que este título que le da José Antonio Caz le da el paraguas para toda esta diversidad, que es el gobierno de emergencia, como dijo Pedro en el primer bloque. Y este paraguas creo que hace que puedan estar todos ahí. Pero ¿qué pasa cuando saca el gobierno de emergencia, Pedro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Alcanzará este paraguas para tapar a todos ahí en el futuro gobierno de José Antonio Caz? ¿O vemos tú un poco una problemática mayor y que al poco andar se nos va a soltar la cadena en la bicicleta, Pedro? Mira, yo creo que va a ser uno de los grandes temas que le va a tocar enfrentar al gobierno, porque la mayor demostración de esto es que en poco tiempo, a poco andar, entre la elección pasada y la actual, tú formas parte de un partido que precisamente fracciona de republicano, Claro. porque precisamente encontraban que José Antonio Caz, yo lo escuché en algunos medios, creo que incluso cuando entrevistamos a la hermana A Vanessa. de Johannes, ¿te acuerdas? A Vanessa Kaiser, la actual Sí. senadora por la Araucanía, que ella dijo que para ella todo lo que no era el Partido Nacional Libertario hacia la izquierda, o sea, Claro. que Socialdemócrata. eran todos, exacto, amarillos. Entonces, Sí. la verdad es que, y yo creo que todavía hay mucha gente dentro del Partido Republicano que piensa de esa forma. Entonces, ¿cómo logras hacer que, 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 que se produzca la convivencia, que se produzcan los diálogos y que se produzcan los avances? Porque, y vuelvo al punto que planteé anteriormente, es distinto cuando tú estás en una campaña, cuando tú le hablas a un sector determinado, A una oposición. y claro, lo leonas ahí como barra brava, pero después cuando eres gobierno es distinto. Porque necesariamente nosotros para poder tener una mayoría vamos a tener que conversar primero con el PDG. Si el PDG en este caso está alineadito y no está de acuerdo, vamos a tener que conversar tal vez con la DC. Entonces, ¿cómo lo van a ver internamente? ¿Van a encontrar que el presidente se está volviendo amarillo? ¿Porque está dialogando? Porque la esencia de la política es el diálogo. Y creo que precisamente José Antonio Caz tiene la tremenda oportunidad
de convocar a mayorías. Es ese análisis que hizo en algún minuto Pablo Longueira, que yo lo comparto mucho. Y me alegra ver a José Antonio Caz juntándose con Eduardo Frei. Me alegra que se vaya a juntar con la expresidenta Bachelet y así con todo el mundo. También lo hizo Piñera en su minuto. Porque tener posturas claras y tener una hoja de navegación clara no implica que no te puedas juntar con personas que están en la vereda al frente Ya, y que ya, puedan por ahí, perfeccionar esa idea. Porque en la ya. medida en que tú perfeccionas la idea y amplías, la complementas, haces que esa idea sea más duradera en el tiempo. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que nos ha pasado el último tiempo? Que hemos tenido gobierno de derecha, gobierno de izquierda, gobierno de derecha, gobierno de izquierda. Entonces, oye, estamos agarrando vuelo, viene el gobierno de izquierda y se cambia todo. Entonces, en la medida en que las políticas, las grandes políticas que impulsadas por el gobierno son producto de un diálogo, son producto de una conversación, de una concordancia con diferentes visiones políticas, creo que le hacen bien al país porque le dan una mayor vida, una vida mucho más duradera en el tiempo y es más bonita además. Y yo creo que, de verdad, siempre lo digo, los mejores años que tuvimos en Chile fueron años donde el diálogo fue lo que primó. Todos con posturas súper claras, pero primó el diálogo, porque se entendía que había un bien superior y que había un modelo que estaba funcionando y que había que mantenerlo, protegerlo, cuidarlo y potenciarlo. Cuando el diálogo se acabó y cuando empezamos a cuestionarlo todo, ¿para qué vamos a escribir lo que hemos descrito ya durante mucho tiempo? Sí, yo ahí tengo, tú sabes bien, discrepancia ahí con el, con el fondo y el discurso, sino más bien con bemoles ahí que yo creo que fueron ocasionantes de grandes problemáticas que tenemos el día de hoy. Pero ahí después te lo voy a complementar. Claudio, ¿cómo ves tú la diversidad del gobierno? ¿Tú crees que es provechosa? ¿Tú crees que va a traer problemas? ¿O tú crees que el presidente va a tener que tener una postura dura de acuerdo a sus convicciones que traía desde antes con su conglomerado? Porque recordémoslo, aquí ganó Cambio por Chile, ¿ya? Los demás están invitados a ser parte del gobierno, pero las ideas que tienen que primar son las de Cambio por Chile. Claudio. Bueno, yo coincido plenamente con Pedro en el sentido de que el presidente y su partido eh, no pueden, no pueden desconocer sus ideas, su doctrina, su línea de acción. Tiene que mantenerla firme, tiene que luchar por ella, pero no por eso descartar el diálogo. Yo creo que el diálogo siempre te va a aportar algo, siempre te va a entregar una mirada diferente y tu línea política dura, fuerte que tienes, la puedes perfeccionar con ideas que vengan desde otros sectores y que sean bien intencionadas, y eso se traduce a través del diálogo. Entonces, si hay diálogo, si hay buena disposición, yo creo que es importante. Pero más importante de todo, yo creo que tiene que ser la ley que va a estructurar el gobierno, que va a estructurar la política en Chile. No pueden haber la cantidad de partidos que hay y delegar tanto las La ideas, fragmentación política que hay, la la fragmentación política. fragmentación política. Creo que también se lo escuché al presidente de la UDI, que dijo que ese proyecto estaba bastante adelantado La y ley de partidos que políticos. de partidos políticos, que hoy día hay creo que 23, lo ideal sería llegar a corto plazo a 11 para que el próximo paso sean 6 y que la fragmentación política sea poco y que el entendimiento y el diálogo que se dé entre esos pocos sea fructífero, porque hoy día no se puede dialogar con una fragmentación política de 23 partidos, eso está claro. Entonces, yo creo que eso es muy importante concretarlo, eh, achicar el sistema político y el diálogo va a ser mucho más fácil. Así es, yo creo que la fragmentación, bueno, el cambio del sistema político es algo que viene y que tiene que ir. De verdad que es una problemática que tiene que ver desde cuando se cambió el binominal en adelante, ahí se manejó. Yo la diferencia que tengo con Pedro, estaba pensando el discurso de Pedro y con lo que decía Claudio. Me pasa algo que yo siempre veo como el resultado de las cosas, ¿ya? A mí me gusta mucho la amistad cívica que se vivió en los 90.
Me gusta mucho esa amistad cívica que se vivió para afuera, ¿ya? El problema es que para afuera se vivió una amistad cívica, casi tanto como el discurso de la centro derecha para afuera que se vivió, ¿ya? Que eran defensores de sus valores y sus convicciones y sus principios, ¿ya? El gran problema es que, esto es a mi modo de ver, me parece que la izquierda ganó terreno no por arriba para afuera, no en el discurso, sino ganó para arriba, ganó fuerza en las políticas de Estado. Tanto es así que nos fuimos volviendo poco a poco en un país socialdemócrata, ¿ya? Y ¿cómo te puedo decir esto? ¿Cómo te lo puedo decir? Claro, porque fuimos socavando algunos temas que teníamos como previstos, como la economía, como el crecimiento económico, probablemente tal, temas de salud, de educación, visiones que las teníamos bien enredaditas de la Constitución del 80, las teníamos bien como, eh, podríamos decir, listas para una generación que viniera en el futuro, el crecimiento económico, la salud, la educación. De ahí vinieron algunos ingeniosos, eruditos, que le querían poner patina a uno y sacárselo a otro, sacarle los patines a uno, otros eruditos que querían que mientras más impuestos era mejor porque íbamos a tener más plata para el Estado, hacer crecer el Estado descomunalmente, y todas esas cosas, el tema de la salud, la tómbola en la educación, vinieron puros genios que nos generaron esta problemática que tenemos hoy día. Entonces, por eso yo te hablo de los resultados, Pedro, que creo yo que más allá del discurso de los grandes acuerdos, que para mí fueron un fracaso, muy bonito. La amistad cívica, perfecto. Las tradiciones republicanas que se vivieron en ese tiempo, bien, perfecto, sigamos con eso. Pero lo que no tiene que pasar es que lo que le pasó a la derecha, sé que los culpables no fue la izquierda, porque la izquierda yo creo que fue la que más logró. ¿Ya? Logró hacer crecer el Estado, tenemos más ministerios que cualquier país del mundo, o uno de los que tiene más ministerios del mundo. Tenemos un Producto Interno Bruto como el Ford, da lo mismo, la inversión privada decayendo por todos lados, tenemos deuda fiscal, podemos estar en default por las empresas también públicas, si las metemos también al bollo económico, están casi todas quebradas, más de la mitad están quebradas. Entonces, creo yo que el gran ganador en esta pulsea de ideologías fue la izquierda durante mucho tiempo, ¿ya? En el grueso, claro, no se han podido ir más allá porque cuando tuvieron la oportunidad, menos mal que Chile se dio cuenta y despertó en un momento y votó rechazo en el 2022 cuando se votó el rechazo al mamarracho, porque era como la guinda de la torta de una serie de malas políticas públicas macro que nos generaron una problemática al día de hoy. Y porque la derecha en sí nunca fue capaz de defender los principios que fundó desde un principio Jaime Guzmán, hoy día que se habla José Antonio Caz, discípulo directamente de él, y que no fuimos capaces de defender. Creo yo que ahí tiene que ver por una serie de cosas sociales y otros temas, pero Quiero mi creo yo que derecho a ahí, réplica. sí, 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 por supuesto, pero creo yo que ahí Creo, es la diferencia que tenemos creo como que, de la creo que visión. creo que lejos de tener diferencias conmigo, tiene una gran concordancia, porque el diálogo fue el que yo, a que hasta un momento determinado, es decir, hasta, yo diría hasta Bachelet uno, porque no, hasta Piñera uno, hasta Piñera No. uno, Mm, pero déjame hablar. sí, pues sí, sí, sí. Eh, Hasta determinado punto que tú podrás ponerlo más adelante o más atrás, el diálogo funcionó perfecto, al punto que, ¿por qué la gente rechazó el mamarracho? Porque la gente estaba de acuerdo con ese formato, que, que quiso proteger todo ese estado, esas políticas que hicieron que pasáramos de ser uno de los países más pobres de América Latina a ser un país con una economía sólida, que pasamos a ser los jaguares de Latinoamérica, la Suiza de Latinoamérica, y eso la gente lo defendió. Porque la gente estaba de acuerdo con que esos fueron los mejores años. Y ese es el país que la gente protegió. El problema es qué pasa después de esa barrera, que tú podrás decir que está más acá o más allá, pero después de esa barrera, y yo ni siquiera te diría la derecha, Jaime, la derecha y la concertación, porque a ambos les pasó lo mismo, que se sintieron avergonzados de lo que habían hecho. Y se abre el espacio a que entrara el Frente Amplio, todos estos cabros, el Partido Comunista que tuviera cada vez más influencia, y ellos fueron los que corrieron el cerco. Porque, y bueno, ya después, claro, si tú ves todos tratando ahí de agarrarse del carro nomás y mantenerse en el gobierno, en el fondo mantener las pegas.
claro. y el Frente Amplio y el Partido Comunista empieza a poner la música. Pero fue principalmente porque la concertación, te lo digo porque yo lo he conversado con gente de la concertación Sí. antigua, y yo les digo, oye, pero si, mira, así como nosotros no fuimos capaces de defender el Chile que juntos construimos, ustedes tampoco lo hicieron, po, porque para el estallido social rápidamente cayeron en el discurso estos cabros de no, fueron los peores 30 años, los abusos, oye, fueron los mejores años de Chile. Sí, totalmente. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que salieron de la pobreza? Familiares míos, ¿cachai? Gente que salió de la pobreza y que logró ir a la universidad, logró estudiar, lograron viajar, lograron tener una casa bonita, lograron tener autos. Chile en general, tenemos caminos hermosos, tenemos hospitales que son de lujo. O sea, tenemos un país que nos tiene que llenar de orgullo. Pero lamentablemente, esa izquierda más extrema nos obligó, no nos obligó, no tuvimos la capacidad de defender ese Chile y caímos fácilmente en avergonzarnos y decir, no, en realidad sí, aquí y Ya. allá. Pero aquí Entonces, viene la vergüenza, pero aquí viene la vergüenza, porque mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuándo crees tú que se construyó ese Chile? o sea, yo creo que del gobierno militar en adelante, Ya. Porque tú sabes bien que indudablemente. los estados, Claudio, todos los que nos están escuchando, los estados no se construyen con políticas públicas de gran envergadura, como la económica, sociales, educación, salud, no se construyen de 1, 2, 3, 4, 5 años en adelante. No se construyen esa cantidad de años, se construyen de 10 años en adelante. Ahí se pueden ver Lógico, los son frutos, ¿no es cierto? procesos. Son procesos largos, ¿no es cierto? Lo que nosotros vivimos en el 80 con la Constitución del 80, de 83, cuando se hizo la Constitución, eh, lo disfrutamos en los 90, ¿ya? Y Sí. de ahí para mí viene puro desgaste, compadre. Puro desgaste. Que estos, lamentablemente, fue pura libertinaje en el sentido, esto que estás diciendo tú, po, la amistad cívica y todo eso. Para mí viene puro Jaime, desgaste en pero es que adelante. mira los números mira los números. Tienes que mirar Pero los números. Entonces no hubo, entonces, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el pic? ¿Cuándo? en el gobierno militar, po, No, pues Jaime, no, no es así. ¿cómo No es que así. no? Si el que, oye, No. el mayor. A ¿Cuándo? A ver, ver, el pero gobierno dime militar tú, pero efectivamente sentó dime las tú cuándo bases. fue pero el primero. Dime tú, ¿cuándo fue el pic de crecimiento económico de Chile? Entre el y Frey. No, No no, fue en el señor, gobierno po. militar. No fue No, en el señor, gobierno po. militar. El año 89 se entregó. Te voy a El buscar, bueno, gobierno militar, el por eso te gobierno estoy militar defendiendo, sentó po. las bases y ahí no tengo nada que discutir. Nada, No, absolutamente nada. sí, ya, Sentó pero las bases. te Pero lo quiero decir para que lo mira revises, el crecimiento del país. te invito a que lo revises, te invito a que lo revises, porque el gobierno militar entrega con el más alto índice de crecimiento económico de Chile. Y de ahí, todos los índices económicos, todos los índices también sociales, en materia de educación y salud, fueron así. Lo que sí, ojo, el crecimiento económico, que eso dio a la postre para poder también generar la movilidad social que se generó en los 90, ¿ya? Por la libertad económica que se establecieron en el gobierno militar, ¿ya? Y eso no hay que tener vergüenza. El problema es que la derecha se avergonzó de que eso se sentara en el gobierno militar. Si esa es la Bueno, vergüenza que yo y, comparto, tú y la vergüenza, pero se pero avergüenza la derecha de eso. finalmente, para un poco para respaldar mi argumento, los países más desarrollados del mundo no tienen gobierno de extremo, ni extrema izquierda ni extrema derecha. Tienen gobiernos de diálogo con un gran centro político. Cuando están sentadas las bases de antes, obviamente, Entonces, mala a mí suerte. me gustaría aspirar a eso, ¿cachai? No, Porque a todos, pues si si a no, nadie como le te digo, gustaría se tener un da gobierno de esto. facto. A nadie le gustaría un gobierno de facto, pero lo que yo te quiero decir es que en un gobierno de facto, en un gobierno autoritario, como fue el de gobierno militar, se sentaron las bases que se vivieron después en democracia. Así de Yo no sencillo. discuto nada al respecto, por favor, que quede clarísimo. Sí, Eso sí. no lo No, discuto para nada. pero yo te Pero sí digo te que se pido que sentaron las veas el tema bases del para el crecimiento crecimiento. que vino después. No, te veo que para que veas el crecimiento ahí desde el 89 en adelante, para que veas cómo fue decayendo el crecimiento de ahí en adelante. Ya, oye, lamentablemente se nos fue, disculpa Claudio, que nos fuimos en Perdón, Claudio. esta discusión eterna, te pido mil disculpas. El Vamos Somos Chilenos, hablamos de todo y un poquito más de historia también de lo que está pasando y lo que se va a encontrar hoy día el gobierno de José Antonio Kast en adelante. Muchas gracias a todos nuestros escuchas, Claudio, Pedro, nos vemos el próximo lunes, el último lunes del 2025. Ese fue el Vamos Somos Chinos del día de hoy. Chao, que estén bien. Chao, Chao. chao.